Buenas a todos, mi nombre es Martín Echeverry. Todos los que están ingresando vamos a guardar unos minutos, unos 2 minutos más aproximadamente, como para dar comienzo y permitir que todos los que están ingresando puedan ver la presentación completa. En 2 minutos partimos. Bueno, buenos días a todos. Al comienzo a la presentación del día de la fecha. Mi nombre es Martín Echeverry, soy abogado de Mont Group, de la oficina de Uruguay. También está Perla Julián, que es contadora pública, gerente general de Mont Uruguay. Nuestra idea del día de la fecha es repasar sintéticamente los conceptos del régimen de zona franca en Uruguay, tanto para bienes como para servicios, teniendo en cuenta y haciendo principal foco en el interés y en la promoción que lleva ya varios años en Uruguay y que cada vez cobra mayor interés. Podemos canalizar a su vez el régimen de preguntas y cualquier pregunta que ustedes deseen realizar la podemos hacer vía chat, y una vez terminada la presentación podemos pasar a responderlas y en cierta medida poder dilucidar esos temas. Finalmente les contaré un poco quiénes somos nosotros, quién es Mont Group y cuál es su expertise principal. El régimen, comenzando un poco, el régimen de zonas francas en Uruguay tiene una reglamentación que tiene aproximadamente unos 33 años, a partir del dictado de la ley 15.921 del año 1988, con los decretos reglamentarios posteriores, y su acondicionamiento y su acople y reglamentación permanente. Como podrán ver, no los quiero aburrir con números de leyes, pero con permanente modificación y adaptación a las nuevas realidades y al nuevo mecanismo económico. Tan es así que en el año 2018 se hicieron modificaciones sustanciales a través de la ley 19.566 y su decreto reglamentario, que es el 308 y 9 del 2018. ¿Por qué se crean las zonas francas en Uruguay? ¿Qué es lo que establece en ese sentido la ley? Básicamente, como zona franca, o como la gran mayoría de las zonas francas o las zonas libres que existen en otros países, con una lógica de promoción y desarrollo no solo de estos sectores delimitados, sino también de desarrollo del trabajo y de la industria localmente, lo que lleva a que en la legislación haya sido declarada, por supuesto, de interés nacional este régimen. Y un poco repasando lo que les acabo de mencionar, cuáles son los objetivos que tiene este régimen creado en 1988, es primeramente y principal promover las inversiones, diversificar la matriz productiva, y después van a poder ver
ya sobre el final de la presentación, cómo las distintas zonas tienden a tener una ubicación geográfica determinada y también a tener una matriz productiva y una especialización determinada, que es muy importante. Como objetivo básico también es el de promover el trabajo, el capital humano local, con la generación de empleo e incrementar de esa manera las capacidades que tiene la mano de obra nacional. Aumentar el valor agregado nacional, por supuesto, con la manufactura de los productos, impulsar actividades de alto contenido tecnológico e innovación, promover la descentralización de actividades económicas y el desarrollo regional, porque lógicamente, como ocurre también en algunas otras regiones, la imposición y el crecimiento de zonas y de compañías o sociedades que se instalan en estas zonas francas, obviamente que favorece el intercambio regional y el asentamiento de sociedades y compañías que están vinculadas y establecidas en países vecinos y o de la región, y que puedan instalarse en estas determinadas zonas geográficas. Esto mismo, descentralizar las actividades económicas, y en general lo que ocasiona, obviamente, dando acogida a nuevas empresas regionales que se incorporen, y que se incorporen a la dinámica del comercio nacional de bienes y servicios, intensifica los flujos internacionales de inversiones. ¿Qué es la zona franca? Todos tenemos en la cabeza, en cierta medida, qué son las zonas francas. Son áreas del territorio nacional que pueden ser de propiedad pública, del dominio público o del dominio privado, que están delimitadas y cercadas perimetralmente, es decir, geográficamente, de modo de conformar un área territorial, un aislamiento del territorio nacional, y que son, por supuesto, determinadas por el Poder Ejecutivo. Es importante tener en cuenta que las sociedades que estén formadas a estos efectos solo pueden tener como objetivo único y exclusiva su actividad en zona franca. Por otro lado, y pasando a la otra filmina, el objetivo que tiene la zona franca obviamente es, y toda la regulación, como habrán visto en la primera diapositiva, el régimen ha sido regulado y ha tenido unas 10 modificaciones con su respectiva reglamentación. Es busca dinamizar el régimen, acomodarlo a la actualidad, e incentivar fundamentalmente actividades de especial interés para el país, promoviendo nuevas inversiones, ¿no? Por otro lado, este régimen se incorpora en el camino de Uruguay que viene transitando hace muchos años, y particularmente desde la década del 80, en alinear ciertos incentivos tributarios a los estándares internacionales, y logrando cumplir así con los principios y las exigencias básicas que hay en temas de fiscalidad internacional, ¿no? Por supuesto. Pasamos a la otra filmina. Los conceptos francas, bueno, hay que tener en claro, ya pasando un poquito más a la estructura jurídica de este tema y de las zonas francas, tener en cuenta que hay dos sujetos primordiales que pueden destacarse del régimen, si bien hay más y lo van a poder comprender. Hay, por un lado, el explotador o el desarrollador de la zona franca, que, como dijimos anteriormente en el concepto, puede ser ya sea público o privado, es decir, puede ser el mismo Estado o un privado que obtiene la licencia para ello. Puede ser una persona física o jurídica, desde ya, que debe proporcionar la infraestructura necesaria, hacer una inversión correspondiente y suficiente para la instalación y el funcionamiento de lo que configura en definitiva un territorio de zona franca. Por supuesto que cobra un precio, es una actividad remunerada, ¿no?
Por otro lado, tenemos como contrapartida del desarrollador y del explotador de zona franca, y esto si bien no tiene que ver con los beneficios, nosotros consideramos importante incluirlo en la presentación para que puedan comprender la figura de quiénes son los sujetos que están incluidos y determinados y van a aparecer en la operación de la zona franca. Lógicamente que como contrapartida del explotador o desarrollador estará el usuario, que de la misma manera pueden ser usuarios, personas físicas o jurídicas, que adquieren el derecho de desarrollar sus actividades dentro de zona franca. Pueden ser usuarios directos de zona franca y también pueden ser usuarios indirectos de zona franca, como aquellas empresas que contratan a aquellos servicios o bienes o productos que están dentro del régimen. El usuario directo, esto mismo, contrata directamente con el explotador, mientras que el indirecto lo hace con un usuario directo que tiene su actividad principal establecida en la zona. Y la administración y el control de las zonas francas está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección Nacional de Comercio del área de zonas francas. Respecto del tratamiento fiscal, le voy a dar la palabra a Perla Julián, que es la experta en el tema y que nos va a contar en cierta medida cuáles son los beneficios, que es justamente lo más jugoso y lo que importa a la hora de pensar en establecerse en una zona franca. Perla. Bueno, muchas gracias Martín, no buenos días a todos, gracias por participar en el evento, y bueno, como bien decía Martín, una vez que tenemos los conceptos, digamos, de los usuarios y desarrolladores, y la figura que componen los actores dentro de una zona franca, vamos a ver por qué es tan atractivo poder conocer un poco el tratamiento fiscal y los beneficios fiscales que se ofrecen en el Uruguay. Sobre todo al momento de tomar la decisión de comenzar un emprendimiento. Ya en la ley 15.921, en el artículo 19, dice que los usuarios están exentos de todo tributo nacional, creado o a crearse, incluso aquellos en que la ley se requiera exoneración específica. Esto es importantísimo porque hay una seguridad jurídica y un respaldo del gobierno en que una vez que un usuario decide instalarse en una zona franca, tiene esa seguridad y ese respaldo para que el régimen continúe y que su negocio pueda seguir desarrollándose en las mismas condiciones. En el artículo 25 dice: el Estado, bajo responsabilidad de daños y perjuicios, asegura al usuario durante la vigencia de su contrato las exoneraciones tributarias, beneficios y derechos que esta ley le acuerda. Ahora, en una diapositiva posterior, vamos a ver cuáles son todas esas exoneraciones y qué impuestos abarca. Pero hay una excepción, que es la excepción a la exoneración general, son las contribuciones de seguridad social por el personal que trabaja en zonas francas. Después, más adelante, vamos a ver un poquito cómo opera esta particularidad. Los usuarios, entonces, como ya vimos, están exentos de todo tributo nacional, creado o a crearse. Entonces, ¿cuáles son esos impuestos? Son el impuesto al control de las sociedades anónimas, el ICOSA, el impuesto específico interno, el IMESI, el impuesto al patrimonio, el impuesto a la renta de las actividades económicas y el impuesto al valor agregado. Obviamente los beneficios son importantísimos porque abarca prácticamente todos los impuestos vigentes, ¿verdad? Bueno, como vimos entonces en la diapo anterior, las actividades de los usuarios de zonas francas están exoneradas de todo tributo. Y además de los ya vistos, como el IVA, el impuesto a la renta, el impuesto al patrimonio, el IMESI, también están exoneradas de cualquier otro impuesto nacional, y también la exoneración de impuestos por los dividendos pagados a accionistas. Este punto es importante porque en la medida que las rentas generadas dentro de la zona franca son renta no gravada, entonces al momento
de que la empresa decide distribuir esos dividendos, esto también está exonerado. Esto es un punto muy importante a tener en cuenta. Y las ventas y las compras al exterior de bienes y servicios tampoco estarán gravadas por el impuesto al valor agregado. Continuando, tampoco lo están las ventas y prestaciones de servicios dentro de la zona franca, y las mercaderías que intercambian las zonas francas con el resto del mundo estarán exentas de tributos aduaneros. Esto es importante porque en la medida de que la zona franca se considera que no es territorio uruguayo y esa mercadería se vende al resto del mundo, entonces no se le imponen, digamos, los tributos aduaneros. Por otro lado, está la opción por parte del personal extranjero, porque igual lo vamos a ver más detenidamente en la diapositiva posterior, pero en la estructura de zona franca, la composición del personal es que un 75% sea obligatoriamente personal uruguayo y un 25% personal extranjero, con algunas excepciones que ya vamos a ver. Entonces, existe esta posibilidad por parte del personal extranjero en que, de que pueda decidir no aportar contribuciones a la seguridad social en el Uruguay, y entonces hace la opción de tributar impuesto a la renta de no residente. En vez de aportar el IRPF y las contribuciones a la seguridad social como cualquier empleado uruguayo, opta por tributar el impuesto a la renta de no residente. Ahora vamos a ver el tema de entrada y salida de mercaderías, que es muy importante, ya que es una actividad bastante frecuente dentro de la zona franca. Tanto la introducción como la salida de materias primas, mercaderías o productos terminados están exentas de todo cargo fiscal, de impuestos y de aranceles. Y en cuanto a la formalidad, no es necesario tramitar la licencia de exportación, importación, de depósitos previos, otorgamiento de divisas y otros requisitos. O sea, el solo hecho de ser un usuario de zona franca, autorizado debidamente y habiendo establecido cuál será su actividad, no es necesario otro trámite para poder operar con mercaderías. Las ventas desde el resto del país a las respectivas zonas francas se consideran exportaciones de Uruguay, y las ventas desde zonas francas al resto del territorio uruguayo se consideran importaciones sujetas a tributos aduaneros e impuestos nacionales correspondientes. ¿Por qué es esto? Porque vamos a tomar el ejemplo de que un usuario de zona franca quiere vender mercadería e introducirla dentro del territorio uruguayo. Como ahí pasa la frontera de la zona franca, es como si se tratara de una importación común y corriente, porque entra dentro del territorio uruguayo. Y esto es lo que estamos explicando, ¿verdad? Y en ese momento, obviamente, está obligada a pagar el IVA y los impuestos aduaneros. Las ventas desde las zonas francas hacia el Mercosur están sujetas al arancel externo común del bloque, que rige para los bienes precedentes de terceros países. Pero hay vamos a leer este punto y ahora les voy a explicar cómo opera. Esto se debe a que las mercaderías provenientes de zona franca no tienen acceso preferencial, salvo excepciones taxativas establecidas en los acuerdos bilaterales negociados por Uruguay. Pero acá lo más importante es que toda mercadería originaria de un estado parte del Mercosur o de un tercer país con las mismas reglas de origen según el acuerdo con el Mercosur, no pierden su carácter de originaria cuando transite por una zona franca, siempre que dichas áreas se encuentren bajo control estatal. ¿Eso qué quiere decir? Que el hecho de que una mercadería entre dentro de la zona franca no pierde el origen de Mercosur, y dentro de las potestades del área de zona franca permiten, además porque la mercadería va a venir con un certificado de origen, pero la zona franca puede emitir un certificado derivado en donde especifique puntualmente que esa mercadería no perdió su origen. Vamos a ver ahora las actividades que se pueden realizar en las zonas francas.
son estas tres grandes actividades: las comerciales, las industriales y las de servicios. En cuanto a las actividades destacadas, obviamente está la comercialización de bienes, depósito y almacenamiento, acondicionamiento, selección y clasificación, fraccionamiento, desarmado, manipulación, entre otros. Y en la prestación de servicios vamos a tener tres ítems. Por un lado, el que se presta desde zona franca a otros usuarios instalados en otras zonas francas. Vamos a tener los servicios que se prestan desde zona franca a empresas ubicadas en territorio nacional no franco, por ejemplo, podría ser, obviamente es el territorio uruguayo, y que podrá prestarse todo tipo de servicios, siempre y cuando la empresa ubicada en territorio no franco sea contribuyente del impuesto a la renta de las actividades económicas, lo cual debe ser comunicado al usuario de zona franca y en los términos que establezca la Dirección General Impositiva. Esto realmente se reglamentó en la ley 19.566 del año 2018 y es una incorporación reciente, ya que hasta ese momento los usuarios de zona franca no podían hacer ninguna operación dentro del territorio uruguayo, ni a ninguna persona jurídica establecida dentro del territorio uruguayo. Acá tenemos una excepción, en donde podrá operar, pero siempre y cuando esa persona jurídica o empresa que opere con el usuario de zona franca tribute IRAE, ¿sí? Después tenemos los servicios desde zona franca a terceros países, y otras que a juicio del Poder Ejecutivo resultaren beneficiosas para la economía nacional o para la integración económica y social. Este punto E obviamente hace que la reglamentación deje abierta alguna situación en particular que le permita incorporar alguna actividad que no esté prevista hasta el momento, pero que se puede incluir dentro de lo que son las actividades permitidas. Después, además de las actividades permitidas, o sea, que la regla general es que los usuarios de zonas francas no puedan realizar actividades comerciales, industriales o de servicios fuera de la zona. O sea, eso es la regla general, es lo que se debe hacer. Pero existen algunas excepciones reguladas especialmente por la reglamentación vigente y que son las que vamos a ver ahora. Por un lado tenemos las actividades excepcionales, que a manera de ejemplo, ahora vamos a ver un cuadro que lo vamos a ver mucho más claro, y vamos a ver quiénes pueden y quiénes no pueden hacer estas actividades fuera de las tres, digamos, permitidas. Las excepcionales son la cobranza de carteras morosas, siempre que se efectúe a través de terceros. Se entiende por morosos los créditos que superen los 180 días de atraso, y el área de zonas francas controlará que los terceros que presten el servicio no estén vinculados al usuario y que desarrollen dicha actividad en forma habitual. Eso obviamente es para hacer una separación, ¿no?, entre las actividades propias del usuario y el que presta este servicio. La exhibición de mercaderías en Montevideo, solo para los usuarios que se instalen en zonas francas ubicadas fuera del área metropolitana, en un área provista por el desarrollador, previa autorización del área de zonas francas. Esto es muy común para empresas que quieren exhibir mercaderías y que tienen showrooms, y acá les voy a aclarar qué se entiende como área metropolitana. El área metropolitana es toda zona que se encuentre hasta 40 kilómetros por fuera de la capital. Hasta ese es el límite, digamos, del área metropolitana. Todo lo que exceda de los 40 kilómetros ya se entiende que es fuera del área metropolitana. Ahora vamos a ver las actividades auxiliares. Se dispone la posibilidad de desarrollar ciertas actividades auxiliares en territorio nacional no franco por un único lugar fijo, previa autorización del área de zona franca. Acá me voy a detener de que siempre todas las excepciones a la regla no se pueden hacer per se, o sea, siempre tiene que haber una solicitud de un permiso al área de zonas francas,
y que una vez autorizado formalmente, es que el usuario de zona franca podrá desarrollar estas actividades. Para las actividades auxiliares no hay una lista ni enumerativa ni taxativa. Estas actividades auxiliares, en la medida que al usuario se le presentan necesidades de desarrollar ciertas actividades fuera de la zona, las puede plantear, y si el área de zona franca considera que son posibles, les va a dar la autorización. Después, por último, vamos a ver las actividades complementarias. Los usuarios de zona franca ubicados fuera del área metropolitana, acá digamos que estamos fuera de ese perímetro de 40 kilómetros de la capital, podrán desarrollar las siguientes actividades en un único lugar proporcionado por el desarrollador, que son relaciones públicas, manejo de documentación auxiliar, facturación, cobranza de bienes y servicios de carteras no morosas. Y acá en este cuadro les estoy resumiendo cuáles son las complementarias, quiénes las pueden hacer y en qué condiciones. Acá tenemos las complementarias, las excepcionales y las auxiliares. No voy a detenerme en este cuadro porque es un resumen de lo dicho, pero va a ser útil después para ustedes como guía. Vamos a ver qué es lo que pretende la nueva reglamentación, porque obviamente Uruguay, además de otros países, tienen que cumplir con los requerimientos de la OCDE. Entonces todos estos requerimientos en cuanto a las actividades permitidas y no permitidos dentro de la zona franca, buscan cumplir con los requerimientos de la acción 5 del plan BEPS, que trata de combatir las prácticas fiscales nocivas. Y por ello es requisito que la actividad sustancial vinculada a la generación de la renta, objeto del beneficio, sea desarrollada por el beneficiario de la exoneración. ¿Sí? Son digamos, puntos que en estos momentos se están controlando y mucho. La sustancia de la actividad y controles de cumplimiento. A los efectos de evitar que quienes hagan uso del régimen sean calificadas como sociedades sin sustancia, que son las que llamamos comúnmente como sociedades papel, se han aumentado los controles y los requisitos. Entonces hay que cumplir por lo menos estas tres o en forma concomitante, ¿no? Generar empleo directo en la zona franca, así como también realizar inversiones con un plan de negocio sustentable. Deben realizar su actividad en la zona franca, utilizando sus instalaciones e infraestructura, y tener un domicilio fiscal en la zona franca. Acá esto de un plan de negocio sustentable acompañado con el personal adecuado es muy importante, porque por ejemplo no se podría concebir una actividad de un negocio, de una facturación muy importante, en donde se mueven órdenes de compra, se mueven operaciones bastante complicadas, bastante complejas, en donde se declare, por ejemplo, una sola persona como administrativo que controle toda la operación. O sea, hay que tener cuidado al elaborar el plan de negocios teniendo en cuenta estos puntos, ¿verdad? Los aspectos formales. A partir de la vigencia del decreto 344 y sus modificaciones en el año 2018, para la autorización de los contratos de usuarios y sus prórrogas, en la medida que sean necesarias, se requiere la presentación de un plan de negocios en donde se verifiquen el cumplimiento de los objetivos de la ley de zona franca. El proyecto le da carácter legal a lo solicitado por el decreto mencionado, y además solicita que se incluya información sobre el usuario y el proyecto de inversión, el cual se incluirá en el plan de negocios. O sea, tengo que tener un contrato que tiene que estar autorizado, tengo que tener un plan de negocios, dentro de ese plan de negocios tengo que hacer una descripción de la sociedad, y obviamente tiene que ser un negocio sustentable. Toda esta documentación asimismo formará parte del contrato de usuario, la que se deberá justificar la viabilidad económica y financiera, así como su contribución a los objetivos de la ley de zona franca para poder ser aprobado por el área de zonas francas. Un poco me voy a detener en esto de que existen varias aprobaciones
una vez que un posible usuario de zona franca se presenta para operar, pasa por ciertas aprobaciones. Primero se presenta al área contable, el área contable verifica que sea una sociedad que esté en condiciones de operar, después de ser revisados todos esos puntos se pasa al área notarial, que verifica que los estatutos y todos los aspectos formales de la sociedad sean correctos. Después se pasa al área técnica, que justamente revisa todo este proyecto, que revisa el negocio, para por último después pasar a la dirección de zona franca, que es el que definitivamente firma la resolución y aprueba a esa empresa para empezar a probar, a operar dentro de la zona franca. Solicitud de autorización. Se deberá presentar el contrato celebrado entre las partes y un proyecto de inversión, incluido el plan de negocios, y adicionalmente se deberá detallar la actividad sustantiva a realizar. Se deberá proporcionar un detalle de las actividades complementarias a realizar y se deberá informar el periodo estimado del proyecto. Esto es importante porque ahora les voy a mencionar cuáles son los plazos permitidos con la nueva ley, con la 19.566, que se otorgan actualmente. Se deberá detallar también los recursos humanos que se emplearán en la zona franca y del afectado actividades complementarias fuera de la zona franca. Esto es importante, ¿por qué? Porque esto se lo menciono, pero digo, para tenerlo en cuenta nada más, es que nunca se puede poner que el personal fuera de la zona franca que se quiere usar para alguna actividad complementaria sea en mayor número que el personal afectado dentro de la zona franca, y bueno, esto es evidente, ¿no? Que no puede ser así. Adicionalmente, los usuarios deberán presentar cada 2 años una declaración jurada ante el área de zonas francas con información relativa al cumplimiento del proyecto de inversión aprobado, en la forma y condiciones que establezca el Poder Ejecutivo. La declaración jurada de cumplimiento del contrato deberá contener la siguiente información para los últimos 2 ejercicios: nivel y calidad de los recursos humanos empleados en zona franca, detalle de la cantidad, nivel académico y cargos del personal, una especie de organigrama para poder saber cada una de las personas dentro de qué puesto trabajan. Una inversión, la inversión en activos fijos que se realizó y los ingresos percibidos. Existe la posibilidad de solicitar prórrogas en cuanto al plazo del proyecto, para lo cual se deberá presentar un detalle pormenorizado de la actividad sustantiva a realizar. Esto es así porque obviamente cuando se pide una prórroga, una vez cumplido el plazo inicial, el área de zonas francas tiene que hacer un estudio para verificar de que una vez cumplido el negocio que se había comprometido la empresa, realmente sea justificable la prórroga. El periodo estimado que se quiere ampliar y un detalle de los recursos humanos afectados al proyecto son 2 elementos que tienen que estar necesariamente. Es importante destacar que en caso de cumplimiento de la normativa y de la requisitoria exigida, existen multas para los usuarios. Obviamente están cuantificadas, no lo vamos a ver acá, pero pueden ser multas pecuniarias, así como también que al usuario se le quite el permiso para operar. O sea, van en escalas de acuerdo digamos, a la falta cometida. Los usuarios de las zonas francas están obligados a emplear en las actividades que realizan dentro de la zona franca un mínimo del 75% de personal constituido por ciudadanos uruguayos naturales o legales. Es lo que le hablaba un poquito antes en cuanto al personal contratado. O sea que la matriz es 75 personal uruguayo y 25 personal extranjero, ¿sí? Esta condición es importante a los efectos de no perder la calidad de usuario de zona franca y de no perder los beneficios que la reglamentación les otorga. Existen algunas excepciones
para solicitar que el porcentaje del 75% se reduzca previa autorización del área de zonas francas. Siempre cualquier cambio a la normativa, como lo dijimos anteriormente, tiene que estar autorizado por el área de zonas francas. También podrán solicitar esta autorización aquellos usuarios que desarrollen actividades de servicios y pretendan contar con un porcentaje máximo de personal extranjero equivalente al 50% por todo el plazo del contrato del usuario. Esto lo han usado muchas empresas en el Uruguay, o sea, instaladas en zona franca obviamente, en que les resulta bastante atractivo este porcentaje cuando prestan servicios, porque como vamos a ver ahora, les voy a explicar, con la opción que tiene el personal extranjero de optar por tributar impuesto a la renta de no residente en vez de IRPF y cargas a la seguridad social, obviamente los costos en este punto se reducen bastante. Los plazos de los contratos de zona franca, que ahora les vamos a mostrar un cuadro resumen, son los siguientes. La legislación entonces establece plazos máximos y que son los siguientes. Usuarios directos, máximo de 15 años para la realización de actividades industriales. Y para usuarios directos, máximo 10 años para actividades comerciales o de servicios. Obviamente, se otorga un plazo máximo mayor para actividades industriales, porque muchas veces las inversiones que se tienen que hacer para un proceso industrial son mayores a las de las actividades comerciales y de servicios. Para los usuarios indirectos, el plazo máximo es de 5 años para la realización de cualquier tipo de actividad. Pueden haber otros contratos más extensos, pero se exigen ciertas condiciones como cantidad de empleados, ubicación del proyecto, monto de la inversión. Esto es una excepción a la regla. No lo vamos a ver porque nos vamos a guiar ahora con lo que es la reglamentación, con lo que es la ley. Este es el cuadro que les mencionaba, para poder saber los plazos vigentes. Y bueno, ahora como un poco como un resumen de todo lo que hablamos anteriormente, ¿cuáles son las razones para instalarse en una zona franca? Bueno, obviamente la estabilidad legal, especialmente teniendo en cuenta que la reglamentación tiene más de 30 años, es la seguridad jurídica y la garantía estatal que tiene este régimen, obviamente, los beneficios fiscales, que son importantes, los beneficios fiscales para sus empleados, la libertad absoluta en el manejo de divisas, esto es muy importante, el régimen aduanero, el ambiente de negocios, la variedad de actividades y flexibilidad del régimen. Actualmente existen 11 zonas francas en el Uruguay, que hay 2 que están destinadas a la producción de celulosa, después hay 2 zonas francas habilitadas en Montevideo, que prestan servicios, y hay otras zonas francas que reúnen empresas de distintas industrias, de logística, distribuidoras, laboratorios y servicios financieros. Ahora les voy a mostrar una diapositiva que no la vamos a leer, pero para que tengan en cuenta en caso de que les interese, que son donde están ubicadas estas 11 zonas francas en el Uruguay, ¿sí? Bueno, acá digamos... Gracias, Perla. Sí, bueno, un poco para dar el cierre, bueno, recuerden que desde ya cualquier pregunta o consulta o la pueden hacer vía el chat de la plataforma, y si luego repasando o mirando la presentación surgiera alguna pregunta, están nuestros correos electrónicos y nuestros teléfonos también en la presentación, ningún inconveniente en hacer la consulta en otro momento. Pero mientras piensan si hay alguna consulta, les cuento un poco quiénes somos. Es decir, Mongroup es un estudio de abogados y contadores que tiene más de 40 años, con su sede central y casa matriz originariamente en Santiago de Chile, pero que producto del desarrollo de sus clientes, oportunamente y ya hace mucho tiempo, ha abierto oficinas son propias en 11 países, entre los que por supuesto se encuentra Uruguay.
es de destacar que todas las oficinas que conforman Mon Group son oficinas propias del grupo, que guarda la misma matriz, es decir, un estudio de abogados y un estudio contable, y que también involucra a muchas otras profesiones también técnicas, y que en todos los casos guarda la misma matriz, con un servicio legal y contable full services, y con capacidad para gestionar cualquier tipo de inconveniente en todas las áreas del derecho, contabilidad y tributaria, por supuesto. Así que bueno, quedamos a total disposición de cualquiera de los que han asistido. Les agradecemos desde ya la presencia a todos y a cada uno. Creemos, estamos convencidos que esta nueva realidad que nos toca vivir hace un año y pico nos permite hacer mensualmente tipo de presentaciones sobre temas que son trascendentes para las compañías que están pensando en regionalizarse o en internacionalizar su negocio y asistir a otro país, con lo cual quedamos a su completa disposición para cualquier consulta, para cualquier comunicación, sea del régimen de zona franca que acabamos de revisar sintéticamente, lógicamente, o de cualquier otro tema. Nada más, por mi parte los saludo, gracias Perla, gracias Marta por la presencia, y bueno, estamos a total disposición. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, ya guardamos entonces si hay alguna inquietud o consulta. Hasta luego. Nos vemos.